Buen día, mi nombre es Española Valentina Mandón Jiménez, estudiante de tercer semestre de Derecho de la Universidad de Pamplona, Extensión Villa del Rosario, y el día de hoy les voy a hablar sobre la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio de la economía, indicadores y comportamientos desde una perspectiva global, es decir, una teoría que estudia distintos factores o variables que conjuntamente explican un fenómeno económico de gran alcance y amplitud. John Maynard Keynes es uno de los economistas más sobresalientes de la historia, pues es reconocido como el padre de la macroeconomía. Sus teorías han determinado las políticas económicas de muchos países occidentales en los últimos años del siglo XX. Características de la macroeconomía. Esta se caracteriza porque atiende al comportamiento integral de los mercados y no de su expresión individual. Se enfoca en el estudio de la economía desde una visión general para explicar su funcionamiento a través de variables. El análisis se fundamenta en observación, recopilación y análisis de datos estadísticos para comparar con patrones ya sean de éxito o de fracaso. Uno de los indicadores más usados es el PIB de un país o región, ya que sus variaciones son reflejo de crecimiento o retraso productivo. Veamos algunos objetivos de la macroeconomía. Entre ellos tenemos: elevar rápidamente el nivel productivo, reducir el desempleo y crear nuevas fuentes de trabajo, estabilizar precios, es decir, disminuir la inflación, disminuir y evitar el déficit fiscal, equilibrar la balanza de pagos de la deuda externa, distribución equitativa del ingreso. Principios básicos de la macroeconomía. El análisis del comportamiento agregado de la economía, como lo son la oferta, la demanda, el empleo, la producción, etc. Estudio simultáneo de variables y elementos que inciden a corto, a mediano y a largo plazo. La suma de todos los mercados en los que se ofrece y demanda productos, servicios y factores productivos clasificados en mercados de bienes y servicios, mercados de dinero y mercados de trabajo. Entre los factores que determinan la aparición de problemas en la actividad económica encontramos las necesidades humanas ilimitadas, la disponibilidad limitada de los recursos y los recursos escasos que son susceptibles de usos alternativos. Variables macroeconómicas, también conocidas como macromagnitudes, son aquellas que recogen información agregada. Algunas de estas son el PIB, Producto Interno Bruto, que es el valor total de productividad de bienes y servicios en un país en un periodo determinado, el cual se calcula a partir de la fórmula consumo más inversión más gasto del gobierno más exportaciones menos importaciones, donde el consumo son todos los bienes y servicios comprados por familias y empresas. La inversión son las compras hechas regularmente por empresas como máquinas, utensilios, entre otros. Los gastos del gobierno son todos los costos de la administración pública, por ejemplo, los salarios de funcionarios públicos. Las exportaciones son los bienes que llevamos al exterior y las importaciones, los bienes traídos al país, como lo son los carros, la tecnología. El PIB se clasifica en PIB real y PIB nominal. El PIB real maneja precios corrientes. Es el valor unitario de la producción de un determinado bien o servicio en un lapso de tiempo. Ahora, el PIB nominal maneja precios constantes. Se calcula diferenciando distintos periodos del tiempo, comparando precios. Entre otras variables macroeconómicas encontramos el crecimiento económico, que es el incremento en la producción de bienes y servicios durante un periodo determinado. La tasa de inflación, que es el continuo aumento de precios de la economía. La tasa de desempleo, que son todas aquellas personas que no tienen empleo pero buscan uno. La prima de riesgo son los intereses que coloca, por ejemplo, Pedro como inversionista por prestar dinero a un país X con situación de riesgo en su economía. La tasa de intereses, que son las manejadas por instituciones bancarias. La tasa de cambio, que es la comparación del valor de la moneda nacional y la extranjera, que por lo general en el caso de Colombia es el dólar americano. La deuda pública, el gasto público, etc. En información publicada por el diario Portafolio, actualmente según FMI, Fondo Monetario Internacional, se prevé hundimiento de la economía colombiana en 2020 con contracción del PIB de 7,8% como consecuencia de la paralización productiva que ha traído consigo la pandemia del coronavirus al país, para lo que en el año 2021 se espera un rebote del 4% a medida que la situación sanitaria se estabilice dentro y fuera del país. Sin embargo, Colombia será de los países que menos le irá mal, pues de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el PIB de Argentina se ubicará en menos 9,9%,
Brasil menos 9,1%, Chile 7,5%, México 10,5%, Perú 13,9%. Latinoamérica y el Caribe, excluyendo Venezuela, tendrán un PIB negativo de 9,4% este año, mientras que en el 2021 se espera una expansión del 3,7%. Finalmente, la macroeconomía es importante ya que tiene una enorme incidencia en el futuro económico y social de los países. Una política macroeconómica puede crear la diferencia para el desarrollo y productividad de toda una nación o región. Por ello, los gobiernos usan la macroeconomía de sustento a sus políticas económicas.